Buen día, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando los domingos, que le titulamos la serie, ¿cómo se llama? La sabiduría. Y hoy voy a compartir con ustedes, Iglesia, algo que debemos considerar de gran sabiduría. Un factor, una característica que se debe desarrollar en usted y en mí para entonces tener una de las mayores sabidurías que Dios compartió con nosotros y que es algo que debemos desarrollar. Y ese es el discernimiento espiritual. Es muy importante discernir, el discernimiento, hermanos. Es muy importante el discernimiento. Para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos, para no tomar decisiones que a la luz de la palabra de Dios no es correcta. Pero acuérdese que a veces parecen las cosas que están bien, pero no son así. Ahora este mundo en la palabra de Dios, o Dios en su palabra dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y ahí es donde debemos estar nosotros seguros en esa convicción de que el discernimiento, o a través del discernimiento nos vamos a dar cuenta lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios. En Filipenses 1:9, esa carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia que estaba en Filipos, fíjese lo que dice. Y esto pido en oración, y esto es lo que yo clamo a Dios, dice el apóstol Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Fíjese lo que dice el versículo 10. Para que apruebes lo mejor. O sea que la ciencia y el conocimiento nos van a llevar para que usted y yo escojamos lo mejor. Con el propósito o a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La versión lenguaje sencillo, que es un español de nuestro tiempo, fíjese cómo dice lo mismo. Mientras la Reina Valera dice, le pido a Dios, esto pido en oración. Filipenses, la versión lenguaje sencillo dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Y escuche bien lo que sigue. Y que todo lo que aprendan, y que todo lo aprendan bien. ¿Cómo desea que aprendamos las cosas? Bien. Y lo juzguen correctamente, o sea, tengan un criterio de una manera prudente, sensata, pues acorde como Dios lo tiene. Y nos enseñan su palabra. Que aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. La mayor sabiduría, el discernimiento espiritual. Aunque usted y yo sabemos, Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto, la reverencia, la obediencia a Dios. Es el principio de la sabiduría. Eso es de donde debe de partir todo. El respeto a Dios, el obedecer a Dios, el estar interesados cuál es la voluntad de Dios para hacer la realidad en nuestro ser. Y cuando ya iniciamos en esa convicción, iglesia, entonces estamos en una postura de desear aprender y vivir de una forma que rebase hasta lo prudente, ¿no? Dios quiere que vivamos más que prudentes. Es como la moral de este mundo, ¿no? Los principios y los valores de Dios están por encima de la moral de este mundo. Y así, en ese mismo sentido, Dios desea que nosotros vivamos más que en lo prudente, mejor que en lo prudente, mejor que en lo típico, que mucha gente pueda tener esa condición de vida, mejor que lo normal. Y usted y yo debemos desear aprovechar cada tiempo. Debemos desear aprovechar correctamente
cada momento, cada tiempo de la mejor forma y así tener desde hoy, repito, una vida en plenitud. Una vida en plenitud con nuestra familia, los que están casados con su cónyuge, los que tienen hijos con sus hijos, los que viven con los hermanos. Eso es lo que desea Dios, ¿sí? Que en todas las áreas de nuestra vida nos desempeñemos más que lo mejor. Más que mejor. Un creyente, pues, debe de estar siempre a la expectativa de su entorno. Siempre debemos estar a la expectativa del entorno, ya que este mismo o el contexto en el cual vivimos cada día nos va a presentar aspectos, situaciones diversas que nos invitan o nos exigen a ser muy diestros para conducirnos correctamente en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántos deseamos decidir correctamente y aprovechar las bendiciones de Dios? Y el decidir incorrectamente es salirnos de la cobertura de Dios y dejar pasar las bendiciones de Dios. Por ejemplo, para que podamos aterrizar un poquito más esto y podamos comprender a qué nos estamos refiriendo, cuando usted va conduciendo su automóvil, ¿cuántos manejan, Avi? ¿Cuántos manejan automóvil? Miren, casi todos. Y los que no manejan, pues ve cómo maneja ahí enseguida, ¿no? Entonces, cuando usted y yo vamos conduciendo nuestro automóvil, ya sea en una vía rápida, ¿sí?, de alta velocidad, o por las calles que aunque no son de alta velocidad, sí están muy concurridas, de tal forma que el entorno siempre nos va a invitar a estar alerta. De hecho, es un principio que el Señor nos da. Estemos alerta en todo tiempo, velad en todo momento para que no entréis en tentación o en la mentira, en el engaño o nos agarre desprevenido. Ahora, un buen conductor pues siempre está espejeando, ¿sí o sí? Siempre tenemos un espejo retrovisor aquí, tenemos el lateral del lado derecho, tenemos el lateral del lado izquierdo y estamos siempre espejeando, ¿no? Y a veces hasta vemos para verificar que no haya ningún inconveniente ahí cerquita, ¿no? Entonces siempre estamos espejeando. Siempre un buen conductor tiene conciencia de quién va adelante, quién va atrás, quién va a la derecha o quién va a la izquierda. Siempre, nunca debe de perder de vista esto. Esto es cuando nos vamos a cambiar de carril o necesitamos cambiar de carril porque vemos que ya está la salida a 100 metros, 150 metros o un poquito menos, 60, 50 metros. Hermanos, ya sabemos quién está al lado y ya sabemos si voy a tener oportunidad o hago la oportunidad y pongo la dirección adelante y entonces me meto. O sea, veo enfrente, ya veo el contexto, bueno, ese es un buen conductor, ¿no? Veo el contexto y entonces empiezo a hacer el procedimiento que tengo que hacer para salirme a la derecha. No es como de repente hemos visto, ¿no? Vas así, ¿dónde es? Aquí, y ya te vas para acá. No, hermanos, así no. No hagan eso. Es observar, espejear, poner la direccional y luego ya empezar a salirse poco a poco. ¿Verdad? Esa es la realidad, hermanos. Siempre es un buen conductor. ¿Para qué? Para evitar eventos intempestivos que nosotros podamos provocar por no estar alertas o que otros provoquen. Y muchas veces, hermanos, pues así evitamos situaciones difíciles en el área de lo que es el conducir, el tráfico y el buen, ahora sí como se dice acá, el reglamento reglamento de tránsito y buen gobierno. Así se llama, está al alcance para todos, lo pueden bajar ahí de la página del municipio. Pero no estamos hablando de política. Solamente es información. Hermanos, el discernimiento. Ahora, ¿por qué estoy utilizando esta analogía? Bueno, usted se va a dar cuenta enseguida. La palabra discernimiento, el término discernimiento, el término discernimiento viene del hebreo badal o bin. Así viene. Cuando usted vea una cita en el Antiguo Testamento, que vamos a leer algunas, en donde viene la palabra discernimiento, el lenguaje original, en este caso el término original, en este caso el hebreo, es badal o bin. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa badal o bin? Badal, bin, ¿sí? Significa separar, significa distinguir, significa escudriñar, significa investigar.
O sea que nos está diciendo que debemos investigar, escudriñar, examinar, discernir, para que entonces, comprender, entender, distinguir, para poder separar de lo que es correcto de lo que no es correcto. Ahí empieza el discernimiento. En el griego, cuando usted utilice o busque la palabra o encuentre la palabra discernimiento o discernir en el Nuevo Testamento, que está en griego, habla de discernir, habla de examinar, de escudriñar y de investigar. Ahora, también hay un término parecido que es diácrisis, ¿sí? Anacrino o diácrisis, no le dije anacrino es en griego. Diácrisis habla pues como haciendo referencia a un juez que tiene el conocimiento pleno de un caso. ¿Por qué? Porque investigó, escudriñó, examinó, indagó, se hizo de testimoniales para entonces poder en ese discernimiento, con conocimiento pleno, dar una resolución. Eso es discernimiento. El diccionario define la palabra o el término discernimiento así. Discernimiento es distinguir algo de una o de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Esto es, el discernimiento nos ayuda a percibir con claridad las cosas. De tal forma, pues, que aplicando esta definición de este concepto de discernir, badal, bin, anacrino o diacrisis, aplicando esta definición en el ejemplo de conducir, le comento lo siguiente: un buen conductor percibe con claridad su entorno para tomar la mejor decisión al volante, muchas veces hasta de una forma instintiva. ¿Por qué? Porque ya está preparado, porque ya se capacitó, porque sabe lo que está haciendo, porque ya tiene experiencia, etcétera, etcétera. Y toma la mejor decisión. O sea, en cuestión de segundos, filtra las posibles opciones y toma la mejor. Toma la mejor. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque ya se preparó, iniciando con una capacitación, haciendo un examen de manejo, y además tiene la experiencia que le han dado las horas ante un volante, y esto se aplica, iglesia, no solamente al volante, sino en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Solamente es una analogía, solamente es un ejemplo. En casa, en el trabajo, en cada salida, en cada circunstancia, es de vital importancia tener discernimiento. Una vez más, aclaro con otros conceptos o otros términos que son iguales a discernimiento: pensar, observar, apoyarse en el conocimiento que se tiene con antelación, separar, distinguir, comprender, y todo esto para poder decidir lo mejor. Ese es el discernimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando no decidimos lo mejor por falta de discernimiento? Vamos a ver qué sucedió al pueblo de Dios, a los creyentes, que quedó plasmado en Isaías 5:13. Isaías 5:13, fíjese lo que dice. Por tanto, o sea, llegaron estas consecuencias. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, cayó en la esclavitud, se metió en problemas, porque no tuvo conocimiento, porque no se preparó, porque hizo caso omiso, porque no indagó, porque no pudo deducir lo correcto de lo incorrecto, porque no tuvo conocimiento, o sea, no tuvo discernimiento. Y luego dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora, estas dos frases, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, ¿qué significa en un lenguaje ya castellano de nuestro siglo XXI, hermanos? Mire, significa simple y sencillamente no son lo que deben de ser. Acuérdese que Dios es el que trae libertad. Dios es el que nos da una vida plena. Dios es el que debe dirigir nuestro caminar. Sin embargo, el pueblo de Dios en Isaías 5:13
fue llevado a esclavitud. ¿Por qué? Porque decidió mal. No tuvo discernimiento. Por lo tanto, no son lo que deben de ser. Eso es lo que significa: su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No son lo que Dios desea que sean. ¿Por qué? Por desobediencia, por falta de discernimiento. Ahora, el discernimiento, iglesia, no es don de sospecha. No es ahí andar así, a ver, ¿qué me imagino? No, espérame. Yo pienso, andarle haciendo al guarte el mercado. No. El discernimiento no es don de sospecha, ni adivinación, ni nada de eso. Mucho menos el discernimiento es ser omnisciente. Cuidado, porque ese es un atributo exclusivo de Dios. Y muchos o algunos seres humanos, principalmente en lugares donde no se enseña la palabra, hermanos, piensan que el pastor es una persona que adivina las cosas. No, el pastor ya me vio, no, ya me descubrió el pecado en el cual estoy. No, hermano, a lo mejor yo no te lo descubro, pero Dios sí, porque Él sí es omnisciente. No, hermanos, lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Estudiamos, indagamos, escudriñamos y Dios nos da discernimiento, nada más. Porque en la palabra de Dios encontramos una serie de experiencias que Dios nos enseña, pues, cuáles son las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias o las bendiciones a la obediencia. Y si nosotros estamos en desobediencia, ¿qué va a venir? Consecuencias. Y si nosotros estamos en obediencia, ¿qué va a alcanzar? Nos dice, y te alcanzarán todas estas cosas, ni siquiera las tenemos que buscar. Entonces, no es una intuición, un sexto sentido, algo misterioso, mágico. No, el discernimiento es algo basado en la comunión con Dios, con su palabra, en oración, en donde Dios salta o saca a relucir las cosas, hermanos. Así de sencillito. Ahora, algunos seres humanos piensan erróneamente, como le digo, que el pastor es uno que tiene características fuera de lo común. Y algunos se la creen, algunos se la creen. Por eso usted se encuentra por ahí en el internet, ¿verdad? Que agarran el saco y lo avientan así. Y toda la gente corriendo ahí el saco y luego no se echó desodorante, imagínense nada más. O se hacen muy espiritualoides y en vez, ahí te va, y toda la gente ahí, no sé, hermanos, ¿de dónde sacan esas cosas? Ahora, si yo veo y yo analizo y le pido a Dios revelación, yo no veo al Señor Jesucristo haciendo esas payasadas, ¿verdad? No, hermanos. Acuérdense que las payasadas son de los payasos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo actuó bajo la comunión de Dios, bajo la sujeción a Dios. Entonces, nada de hacer aspavientos. Sí, o andar leyendo, como le digo, el horóscopo desde el púlpito, no, te va a ir bien. Va a llegar abundancia, comprarás un carro. Y también me comprarás otro a mí. ¿Sí, no? Entonces, hermanos, no, por favor. ¿Qué es lo que sucede cuando creen las personas esto? Pues falta de discernimiento. Así de sencillito, qué importante tener discernimiento, pero no solamente en lo físico, sobre todo en lo espiritual. Para conducirnos usted y yo correctamente en el camino del Señor es necesario, enfatizaría yo, es indispensable que desarrollemos usted y yo el discernimiento. Bien importante, porque eso va a hacer o no nos va a hacer presa del engaño, de la duda, de la incertidumbre, sino por el contrario, hermanos. Usted y yo debemos desarrollar esto. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, pues pongamos atención, hermanos. En Levíticos 18 dice, y Jehová habló a Aarón, el Señor Dios le habló a Aarón, diciendo, tú, Aarón, y tus hijos contigo, no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y luego dice, esto es por siempre y para siempre, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora, usted y yo sabemos que la sidra y el vino, pues resulta de una bebida fermentada. Y que cuando ya está fermentada, ya es impura y puede traer imprudencias. Entonces, alguien que guarda, por ejemplo, y aquí nos pasó, ¿no? Que estaba ahí unas uvas ahí en el refrigerador o un jugo de uva por tiempo. Y ya la hermana dice, oye, esto ya huele a vino. Y a algunos se les hizo.
Pues tírelo, hermana, porque pues, ya no sirve. Pero otros lo hubieran encontrado y se de aquí soy, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor Dios le dice a Aarón y a sus hijos, hey, no consuman vino ni sidra? Porque puede estar fermentado y en lugar de andar haciendo las cosas de Dios, van a hacer otras cosas. Bueno, estoy parafraseando, voy a seguir leyendo para que ustedes vean qué es lo que dice la Escritura. Es exactamente, dice, Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueras, o sea, es pecado. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Se fija? Y lo que dice el 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y tienen que estar, ¿qué? Al 100%. No vaya a ser que les toque por ahí algo que está fermentado y anden haciendo youtuberías. Iglesia, es necesario, indispensable que usted y yo desarrollemos como hijos de Dios esta característica, este factor, esta virtud, como vemos que nos enseña Dios en la propia palabra, el discernimiento para poder separar lo correcto de lo incorrecto, poder identificar lo que no es agradable delante, lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Dios, para poder identificar claramente lo que edifica o lo que destruye. Eso es el discernimiento, hermanos. Y es importante que lo desarrollemos. Dios, pues, nos menciona lo importante y trascendental que es el discernimiento para desempeñarnos en todas las áreas de nuestra vida correctamente. El discernimiento es un factor que denota madurez espiritual, crecimiento espiritual. Escuche lo que dice Hebreos 5:13. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Se dice que el único que después de ser bebé sigue consumiendo leche es ¿quién? El ser humano. Ninguno de los otros creaciones que hizo Dios requiere la leche después. Usted le da al gatito porque usted le da, pero él no pide leche, no le dice dame leche. No, usted le da. De hecho, por ahí dice, no sé si les afecta, ¿no? Aquí tenemos un médico veterinario. ¿Les afecta la leche o no? No, sí les afecta, dice que sí. Ya después le preguntan por qué. No le ando dando leche a los gatitos. Dele un cornflakes. Hermanos, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora sigue diciendo el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y lo que sigue diciendo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, hermanos, una persona que se está acercando a Cristo, que está acercando al caminar, pues obviamente todavía no está en condiciones de identificar claramente lo que es bueno y lo que es malo, y está confundido con esa filosofía que maneja este mundo, ¿no? Y que a lo malo le dice bueno y a lo bueno lo dice malo, ¿sí? Es algo que viene en la palabra de Dios, pero ellos pues lo manejan de su forma de ver, ¿no? De acuerdo a su criterio, hermanos. Entonces están ante un bebé, está ante esa pues influencia incorrecta. Sin embargo, Dios, a los que son bebés espirituales, ¿qué les puso? Pues un tutor. Bueno, dice que que ellos van a tomar lechita. ¿Qué es lechita espiritual? Pues los principios elementales de Dios, ¿sí? El amor, la misericordia, el perdón, que Dios quiere que te portes bien para que te vaya bien. Cosas así muy elementales basadas en el amor y en las promesas de Dios. Sin embargo, pues deben de tener un tutor, un cuidador, para que nadie los vaya a engañar a esas ovejitas nuevecitas. Sin embargo, en el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, porque lo practican,
porque están constantemente ejercitándolo. Tienen los sentidos ejercitándolos en el discernimiento del bien y el mal. Y ahí viene la palabra, si usted busca el original, diácrisis. Ahora, no olvidemos que en este mundo hay cosas que parecen buenas y ahí es donde viene el discernimiento que debemos desarrollar, hermanos. En este mundo hay cosas que parecen buenas, pero con solo discernir podemos determinar que no solo es un engaño, espejismo y en ocasiones hasta trampas. Le voy a poner un ejemplo, ¿sí?, del discernimiento que debemos utilizar para saber que puede ser una trampa. Un ejemplo. Pastor, me van a ascender ahí en el puesto. Me van a pagar el triple. Nada más que ya no voy a poder venir porque voy a estar viaje, ya no, pues saliendo para acá, ya no voy a venir. Yo creo que pues ya, ni modo. Aquí, pues yo creo que ya no lo voy a ver. Y luego que me pregunta, ¿es bueno o es malo? Pues quien tiene discernimiento va a decir, no, pues ora al Señor, que no te quite de tu propósito como hijo de Dios. Porque aparentemente es bueno, pero ¿cuál es el fruto de eso? Separación de Dios. ¿Se fija cómo se requiere discernimiento? Pensamos que es bueno, pero en realidad pues no es tan bueno. O otra cosa, mire, vamos a hacer el contrario. También sucede que es malo o incorrecto o trágico, o qué sé yo, cualquier cosa negativa. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios y con el discernimiento es bueno. Le pongo un ejemplo. Imagínate que un hijo de un vecino creyente, ¿sí?, el primo de un amigo creyente, pues lo meten a la cárcel porque anda haciendo sus fechorías, anda haciendo sus pues cosas incorrectas y lo meten a la cárcel. En ese discernimiento espiritual, esa madre, ese padre creyente, ¿va a ir a dar una mordida para que lo saquen? Pues si no tiene discernimiento espiritual, sí. Pero si tiene discernimiento espiritual, quizás sea la respuesta de Dios dándole la oportunidad para que deje de arriesgar su vida y haciendo cosas incorrectas y está ahí ya cuidado. ¿Sí me explico? Parece algo malo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No es lo que me pedías? ¿Que lo cuidara? ¿Que lo protegiera? Ahí dentro le van a dar la opción que hay enseñanza de la palabra. O sea, lo estoy metiendo en una situación en donde va a tener esa opción más a la mano. A final de cuentas va a ser la decisión de cada quien. Pero se fija que el llegar a esta circunstancia o el pagar las consecuencias de alguien que anda haciendo cosas incorrectas, se fija que no es malo aplicando el discernimiento espiritual. Entonces, por eso es bien importante que apliquemos el discernimiento. ¿Será bueno? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto esto que estoy haciendo? Por ejemplo, una situación, ¿verdad? Aquellos que quieren ser famosos. ¿Será bueno que en las redes sociales, principalmente los jovencitos o a unos que ya no están hasta jovencitos, estén publicando todo lo que hacen, a dónde van, dónde se la llevan y a dónde van de vacaciones en las redes sociales? ¿Será bueno? Pues porque te van a dar muchos likes. No, hermanos, no es bueno. Y no me salgan los comentarios, ay, usted porque ya está grande. Bueno, espero que no se dé cuenta que no es bueno de una forma, pues, drástica, ¿no? Otra persona dice, ay, o sea, qué mal, o sea, ¿qué haces? Tanto tiempo que le inviertes ahí a la congregación, 2 horas, ¿a qué horas llegas? No, pues que a las 11, ¿a qué horas te vas? No, pues que a la 1, 2 horas, tanto tiempo ahí le estás invirtiendo ahí en la congregación. Y usted, si no tiene discernimiento, de decir, oh, pues sí, ¿verdad? No, ya no voy a ir tanto, le voy a decir que voy a llegar a media alabanza y me voy a ir antes de los anuncios.
Y cuando usted aplica el discernimiento, esa persona que le está haciendo se la pasa 4 horas en la televisión viendo el fútbol y luego para que pierdan 2-0. Órale, compa. A él les cortaron las alas. Yo no le voy a nadie, yo soy imparcial. Pero qué bueno que perdió. Hermanos, es malo que usted le invierta tiempo de su vida al Señor. Es lo que nos trae buen fruto. Es lo que nos trae fortaleza. Es lo que nos da dirección. Es lo que nos da discernimiento. Exponer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar discernimiento espiritual, hermanos. El clásico ejemplo de el discípulo Pedro, que en varias ocasiones denotó que no tenía discernimiento. Le voy a poner un ejemplo en Mateo, está en Mateo 16:21. Cuando ya sucedieron todas las cosas que tenían que acontecer y llegó el tiempo, el Señor Jesucristo tenía que ir a Jerusalén. ¿Sí? Porque ahí se iba a hacer con él lo que estaba ya establecido. Y entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los que conocían la palabra de Dios. Y de los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que supuestamente enseñaban la palabra de Dios. Y de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que transcribían los rollos para que cada quien tuviera una copia. Y conocían la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo iba a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Qué incongruencia, ¿no? Pero pues en fin, qué falta de discernimiento. Sacerdotes y los escribas dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y esto lo dijo a sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro. ¿Qué dijo Pedro cuando le dijo, tengo que ir a Jerusalén para ser maltratado por los escribas, los sacerdotes y los ancianos? Entonces Pedro le dijo, ven Jesús, ven. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a querer disuadirle, que no vaya. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose a Pedro, ¿qué le dijo? Fíjese las palabras fuertes que le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se fija qué falta de discernimiento de Pedro? Una falta de no comprender. Ahora, ¿quién es el que dijo, tengo que ir a Jerusalén? Su maestro. El que había hecho delante de Pedro muchos milagros, muchas manifestaciones gloriosas. Y ahora estaba dudando que iba a tomar una buena decisión. Qué falta de discernimiento. Otro acto de falta de discernimiento de Pedro fue cuando le cortó la oreja al soldado romano, ¿no? ¿Se acuerda? Que dicen, le ponen nombre Malco, aunque la palabra de Dios no dice, pero Malco. Cuando menos ahí no menciona al centurión o al soldado romano. Y el Señor Jesucristo dice, Pedro, si yo quisiera en este momento, si yo quisiera que no aconteciera esto, le dijera al Padre que me mande una legión de ángeles y los destroza. Qué falta de discernimiento. No es con espada, no usa la espada. Hermanos, falta de discernimiento en este caso de Pedro. Y otros personajes más, sí. Y en ocasiones, posiblemente también a nosotros nos ha pasado que no decidimos correctamente por falta de discernimiento. Insisto, cuando hablamos de discernir o de discernimiento, nos referimos, porque así lo refiere en sus términos originales la palabra de Dios, nos referimos a la capacidad que se tiene y que se tiene que desarrollar de diferenciar las cosas entre sí. O sea, de distinguir, de marcar la diferencia, de ver la diferencia entre las cosas. O inclusive se trata pues de apreciar qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. Por ejemplo, cuando acudimos a un juez, a una autoridad o a un especialista en cualquier área,
Confiamos en su preparación, en su experiencia, en su capacitación, en el conocimiento de lo que dice la ley o el reglamento o la norma para esa área. Y sabemos que él hizo antes una investigación, una indagación o una preparación en donde tiene el conocimiento. ¿Para qué? Para decidir correctamente, para separar lo correcto de lo incorrecto. Precisamente la palabra o término discernimiento proviene del vocablo latín discernere. Discernere, que son dos raíces griegas, latinas en este caso. La primera es dis. Ahora, ¿qué es dis? Habla de distintas vías, de distintos caminos, de un lugar donde tengo que tomar una decisión. Dis. Y cernere habla de separar. De ahí viene la palabra cernir. ¿No se acuerda cuando está, vamos a cernir la tierra, no vamos a dejar, y nomás pasa la más finita y la no, es separar. Entonces, cuando viene algo que tengo que decidir, tengo que precisamente ante esa disyuntiva separar lo bueno de lo malo, lo incorrecto de lo correcto, la luz de la oscuridad, la verdad de la mentira. Tenemos que separarlo y eso se llama, acorde a la palabra de Dios, ¿cómo? Discernimiento. De modo que implica desde sus orígenes este concepto, el elegir, identificar y por ende separar. Tener la capacidad de separar, de poder identificar lo que me conviene y lo que no me conviene. En Levíticos 10:10, que ya leímos el contexto de esto, dice Levíticos 10:10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Para eso es el conocimiento, lo que Dios nos revela, lo que Dios nos muestra, hermanos. Ahora, en Ezequiel 44:23, en Ezequiel 44:23, fíjese lo que dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán ¿a qué? A discernir, a separar, para poder elegir lo mejor entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, ¿qué debemos escoger? ¿Lo santo o lo profano? Lo santo. ¿Qué debemos escoger? ¿Lo limpio o lo no limpio? Limpio. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ahora, esto que se les enseñó a través del profeta o le reveló Dios al profeta en Ezequiel 44:23, hermanos, fue por algo. Porque antes se habían equivocado. Antes no habían discernido. Y aquí le dijo, necesitas enseñarles a discernir porque están cometiendo errores. Acuérdate, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó discernimiento. ¿Qué aconteció unos capítulos atrás? O sea, un tiempo en la historia atrás al pueblo. Ezequiel 22:26. Fíjese lo que dice. Por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, por falta de indagar, por falta de prepararse, de capacitarse. Dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron la ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Pero yo te voy a encargar que les empieces a enseñar para que no suceda otra vez lo mismo. Eso es lo que estamos viendo, iglesia. Hermanos, qué sabiduría tener discernimiento y sobre todo discernimiento espiritual. El discernimiento, pues, está íntimamente ligado con la comprensión de las cosas, con el conocimiento de las cosas, ya que para poder distinguir las partes de algo es necesario entenderlo primero y también debemos tener conciencia de que quienes más saben sobre algo poseen mayor capacidad de diferenciar entre una y otra cosa. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener discernimiento, hermanos? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Escudriñas la palabra de Dios? ¿Indagas en la palabra de Dios? Hermanos, eso nos va a dar discernimiento. No hay otra forma de tener discernimiento y sobre todo discernimiento espiritual si nos mantenemos alejados de los mandamientos de Dios y no los conocemos, iglesia. La comunión con Dios, el conocimiento de su palabra, da como resultado
que podamos desarrollar este don que es el discernimiento, que aplica, como le digo, en el ambiente físico, sí, para poder decidir entre cosas muy, vamos a decir, del diario vivir, pero también en el aspecto espiritual. Otro ejemplo que viene en la Escritura de falta de discernimiento es lo que Dios nos testifica con la acción de estos hombres que eran sus discípulos del Señor Jesucristo y que estaban siendo preparados, pero con la reacción que tuvieron, pues denotaron falta de discernimiento. Vamos a leer ahí Lucas 9:51. Lucas 9:51. Dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que Él, el Señor Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es, decidió ya el tiempo y fue a Jerusalén. ¿Sí? Ya, decidió. Llegó el tiempo. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y entraron. Mas no le recibieron porque era aspecto como que iban a Jerusalén. Y usted sabe que los de allá no tenían comunión con los de acá. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para Jerusalén? No lo recibimos aquí. Sigan de paso. No nos llevamos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Ahora fíjese bien. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan. ¿Quién? Jacobo y Juan. El apóstol, sí, el de las cartas de primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio, que habla del amor, pero que todavía no había alcanzado ese discernimiento espiritual. Entonces, dice Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, imagínese la cara del Señor, volteó y lo reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¡Qué falta de discernimiento! Ahora, si yo quiero utilizar el lenguaje de los jóvenes, ¿qué les contestaría el Señor Jesucristo cuando dijeron: Señor, ¿quieres que oremos a Dios y que descienda, mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el Señor Jesucristo: ¿y esa cura? ¿Y eso qué? No, pues qué falta de discernimiento. Hermanos, pero a nosotros los adultos, ¿cómo nos diría, no? ¿Cómo nos diría? Ustedes aún no tienen discernimiento. Ustedes aún no han discernido nada o poco o nada de la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, qué necesario, qué indispensable tener discernimiento. Es de gran importancia, hermanos, hermanas, conocer a nuestro Señor. Es bien importante conocer a nuestro Señor, su voluntad, sus designios, todo lo que nos dejó por escrito, para que entonces podamos desarrollar por medio de su palabra conocimiento, sabiduría, perspicacia, como dice un autor, perspicacia, para entonces poder discernir los acontecimientos de cada día. Por eso, en 1 Reyes 3:9, Salomón, lo hemos repetido varias veces, dice: da pues, esta es la oración a Dios que hace Salomón, 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y luego que dice: para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Discernimiento, hermanos. Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar acerca de lo que es el discernimiento, lo podríamos compactar en estas palabras. Discernimiento, iglesia, es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Y como le digo, en el aspecto, en el ambiente físico, natural, pero sobre todo en lo espiritual. Eso es lo que Dios desea. Es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Y en ocasiones esto resulta algo complejo en las situaciones de dar o vivir. Imaginemos en el aspecto espiritual.
A veces se requiere el consejo, a veces se requiere aprovechar todo lo que Dios nos da para poder decidir correctamente. Ahora imagínense en lo espiritual, más complejo. Hasta del Señor Jesucristo mencionaron, y ya lo vimos las semanas pasadas, cuando los propios discípulos dijeron, dura palabra es esta, o sea, no estaban discerniendo. De tal forma que le iban hasta dejar al Señor Jesucristo por falta de discernimiento, Cuando hablamos de discernimiento, una vez más, hermanos, cuando hablamos de discernimiento, lo podemos definir también de otra forma. Discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro, de ver e identificar lo que no me conviene. Y alguien que ha desarrollado esta habilidad es alguien que lee la palabra de Dios, es alguien que se alimenta de la Biblia, es alguien que escudriña las Escrituras y recibe a plenitud la revelación de Dios. Y además ora como oró Salomón, ¿verdad? Señor, dame discernimiento, aunque también pidió sabiduría, que está íntimamente ligado con el discernimiento o para poder discernir. El discernimiento, pues, no solamente se queda en lo natural, en lo físico, también es en el discernimiento espiritual, que es lo mejor que debemos tener usted y yo, o procurar usted y yo. Ahora, ¿cómo se define discernimiento espiritual? ¿Cómo podemos? Pues tenemos que agregar un elemento, pues, muy crucial. Así lo dice, mire, el discernimiento espiritual es la capacidad en el espíritu. Y con E mayúscula, es la capacidad que se tiene en el Espíritu Santo de ver la vida, las situaciones de la vida a través de la revelación o del lente de Dios. Comprender cómo piensa Dios. Una vez más acerca de Salomón, en 1 Reyes 3:9 encontramos a Salomón orando de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y así discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tan grande correctamente? Obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Un ser humano como usted y como yo le está solicitando a Dios que le dé esa capacidad de lo que estamos compartiendo hoy, del discernimiento, pero la razón por la que lo pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar, para diferenciar entre el bien y el mal a la hora de decidir, para diferenciar entre lo incorrecto y lo correcto, o lo correcto y lo incorrecto a la hora de decidir, entre lo confuso y lo claro, entre la verdad y la mentira, entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable delante de Dios. Para eso es el discernimiento, iglesia. Es muy importante, pues, que sepamos diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, para que no nos dejemos engañar. Sin embargo, para poder llegar a esta condición es necesario tener a Jesús en nuestras vidas. Alguien que no ha entregado su vida a Cristo no puede tener discernimiento espiritual. Puede ser muy inteligente y a través de la experiencia tomar decisiones, pero no es espiritual. A la hora del espiritual va a confundir todo. Esa es la realidad. Tenemos para llegar a tener, para poder tener discernimiento espiritual, primero que nada, debemos ya haber entregado nuestra vida a Cristo. Total y absolutamente, haber nacido de nuevo, tener morando en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, el Espíritu Santo, que es como un sello, ¿sí?, que nos da identidad y que nos da dirección y que nos dice, tú eres de Dios. Bueno, eso lo comprendemos con discernimiento espiritual. No nos confundamos. Es simple y sencillamente que debemos conocer de la voluntad de Dios, indagar, investigar sus designios en su palabra, simple y sencillamente hacer realidad lo que menciona 1 Corintios 2:16. Dice, mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa tener la postura de Cristo, la perspectiva de Cristo, que empezamos a ver el cuadro más amplio completamente, o el cuadro completamente, sí, más amplio desde el lente de Dios. Tener la mente de Cristo es ver las cosas y comprender las cosas como Él las ve.
Todo creyente, todo cristiano necesita aprender a discernir para no caer en las trampas del enemigo. Sin embargo, hay un don específico dado por Dios llamado el don de discernimiento de espíritus. Dios ese don se lo da a sus hijos, a los hijos tuyos, capacitándolos para distinguir el tipo de espíritu que está actuando o manifestándose en un momento específico. Ese don está muy unido a los dones de sabiduría y conocimiento. Sin embargo, debemos saber también que no solo es importante, como ya lo vimos, el discernimiento en el aspecto del diario vivir o natural o físico, sino lo más importante, lo más trascendental es el discernimiento espiritual. Voy a contar esta historia porque algunos no la han escuchado, pero Dios me la trajo ahorita a la mente. Y es precisamente que andaba yo allá en Los Cabos, y vi una iglesia, una congregación ahí, y me metí y empecé a hablar con una persona que estaba encargada ahí. Y ya después, en días, 2, 3 días, nomás estuve como una semana. Y en una semana aconteció todo esto, ¿no? Entonces ya fui y dice, te voy a presentar con el pastor. Y ya el pastor, listo. ¿Y qué creen? Bueno, me invitaron, vamos a tener la celebración, creo que del 4º aniversario. Es una iglesia, congregación nueva. Y ya voy. Entonces, en el 4º aniversario, pues ya saben cómo se ponen, ¿sí? Hasta vienen los que no llegaron hoy. Cuando hay comilonga. No faltemos nunca. Si hay, no faltemos. Y si no hay alimento espiritual siempre. Ese siempre va a haber. Entonces, hermanos, ya estaba ahí y de repente, cuando estaba predicando la palabra, el pastor, y ya estaba ahí y empezó una manifestación de una persona ahí. Y se tiró al suelo y empezó a temblar y a hacer gritos y sabe que tantas cosas. Y llegó un servidor y que le impone las manos y seguía con sus cosas. Y llegó otro, pasaron como 5. Después llega el pastor y en el nombre de Jesús y empezó a orar por la persona y la persona seguía igual. Ya nomás se paraba y cuando se iban otra vez comenzaba. Entonces me acercó el pastor y me dice, ¿cómo la ves? ¿Qué hacemos? Así me preguntó el pastor. Le digo, mira, te voy a decir, ya fui. Y oré sin aspavientos ni nada. No me acuerdo la oración que hice, pero simple y sencillamente en el nombre de Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios, toma autoridad y que nadie venga y te engañe. Y ahí se quedó tirado. Y le dije, vámonos a los tamales. Déjenlo ahí, pues. Ya nos fuimos a los tamalitos y al champurrado. Al rato andaba entrado con 2 tamalitos el cuate. Hermanos, hay personas que solamente vienen a destruir, a quitar el propósito, a hacer actitudes que no sé dónde las aprenden. Pero si les haces caso, te va a modificar todo. Te va a destruir ahí lo que poco a poco has edificado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos, iglesia? Simple y sencillamente dejarlos y seguir adelante con la obra de Dios. Nada más. Porque quería estorbar ahí, quería quitarles el gozo. Discernimiento espiritual, iglesia. Discernimiento espiritual, nada más. Pero tiene que estar involucrado el Espíritu de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. 1 Corintios 2:11 nos enseña eso. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Voy a poner una analogía por si no comprende esto. ¿Quién sabe dónde están, por ejemplo, algo que buscas ahí en tu casa, algo que de repente no encuentras? Las llaves. ¿Dónde están las llaves ahí en tu casa? Bueno, pues el que vive en la casa sabe dónde encontrarlas. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. El que vive ahí, el que mora ahí, el que está ahí, es el que sabe qué son las cosas. Pues ahí no. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pues el espíritu del hombre que está en él, pero está espíritu con E minúscula. Así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues imagínate, son uno. Y nosotros, ahora sí, da la enseñanza, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿no? Sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que es de Dios o lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
No vayan a pensar eso, que lo que estoy predicando es sabiduría humana, dice el apóstol Pablo, sino es sabiduría de Dios. Entonces, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son oscuras, ni las entiende, no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Discernir cómo? Espiritualmente. Como hijos de Dios, y con esto prácticamente estoy terminando, hermanos. Como hijos de Dios, vivimos en dos pensamientos, ¿sí? El de Dios y en el mundo. O sea, tenemos la influencia de dos pensamientos, el de Dios y el del mundo. Y necesitamos siempre tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para no dejarnos engañar por el enemigo. Para desarrollar nuestro discernimiento espiritual, pues debemos buscar la dirección de Dios en cada día en oración, leer su palabra para entonces Él nos llene de su voluntad, de su dirección, de su sabiduría. Y entonces usted y yo aprender a ser sensibles al mover del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad, a toda ecuanimidad, a toda sensatez en Dios y a permanecer en lo que Dios es. Un orden, un Dios de orden. ¿Sí? ¿A dónde nos va a llevar el discernimiento espiritual? A mantenernos en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. La mayor sabiduría, hermanos, discernimiento espiritual. Tener discernimiento espiritual va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Es saber distinguir entre la verdad de Dios y los engaños del diablo. Quien tiene discernimiento se enfoca en Dios, en su poder, en su voluntad. Quien tiene discernimiento espiritual, su vida no está fijada solamente en lo plano físico, que es una necesidad porque estamos en un mundo físico, sino está fijada en lo espiritual, en lo eterno, no en lo pasajero, hermanos. El don de discernimiento de espíritus es, como todos los dones, un precioso regalo de Dios. Quien lo tiene se mueve con paz, fe, certeza, porque puede sentir en su corazón que Dios, el Todopoderoso, está en control de todas las cosas. Quien tiene el don de discernimiento de espíritus entiende el espíritu que está actuando detrás de una situación. Puede distinguir si el espíritu de Dios, que si es el espíritu de Dios, o es el espíritu engañador, o un espíritu engañador. El que tiene discernimiento espiritual no se deja guiar por lo que ven sus ojos físicos, sino que logra entender lo que sucede en el plano espiritual. Si algo viene de Dios o no, él lo puede discernir. Todo cristiano, pues, debe de mantener una relación bien estrecha y profunda con Dios, para entonces desarrollar el discernimiento, pero sobre todo el discernimiento espiritual. Hermanos, deseamos vivir de una forma sabia en toda plenitud y tomar las decisiones acorde como Dios nos enseña. Iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar nuestro discernimiento espiritual. Y hoy sabemos cómo hacerlo. No pierdas tu comunión con Dios. Aliméntate de la Escritura. Indaga, escudriña seriamente. Y Dios te va a empezar a dar discernimiento para que podamos distinguir entre lo que es y lo que no es, entre lo que edifica y lo que destruye, en lo que viene de arriba o lo que viene de este mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar precisamente en esa oración de pedir, solicitar a Dios Padre precisamente ese discernimiento espiritual para no ser engañados ni confundidos. Mi Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque en ti estamos plenos, seguros, completos. Padre, en ti sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, estamos siempre en esta vida ante una disyuntiva, en que cada día tenemos que decidir cosas, en cada día tenemos que tomar decisiones, en cada día tenemos que identificar las cosas que son agradables a ti, las cosas que no convienen a nuestras vidas. Padre, que cada uno de nosotros podamos tener ese discernimiento, sí, en el plano físico, para poder conducirnos correctamente, pero más aún, Padre, pedimos discernimiento espiritual para comprender las cosas en nuestro corazón, Padre.
y que el Espíritu Santo nos manifieste y nos confirme o nos diga lo que es y lo que no es, Padre, de parte tuya. Padre, tú nos revelaste todo en tu palabra. Lo único que debemos hacer, Padre, es leerla precisamente con toda dedicación, con toda pasión, sabiendo que es la instrucción de lo alto para nuestras vidas. Te damos gracias, Rey bendito, porque hoy podemos decir y clamar a ti que nos llenes de tu discernimiento, de ese discernimiento espiritual que siempre nos va a guiar a toda verdad, a toda ecuanimidad, a toda justicia y a todo orden, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, discernimiento, pero sobre todo discernimiento espiritual, para que no nos engañen, no nos confundan y sucumbamos. Amén. Dios les bendiga.